donde los amigotes del gobierno se reparten los negocios. Muy parecido a lo que hay acá en el Perú y muy parecido a lo que ha sido el neoliberalismo en las últimas décadas. En cambio, la economía de mercado, tal como la define Juan Pablo II, es el sistema de la libre iniciativa, donde todos somos iguales ante la ley, donde todos tenemos el mismo acceso y la misma libertad de acceder al mercado y donde no hay privilegios para las empresas. En ese caso, en este caso, el libre acceso a los mercados y de no privilegios de nadie, tenemos que la única forma en que el empresario puede hacer ganancias es poniéndose al servicio de la demanda de mayor satisfacción social en la sociedad. Es decir, aquellos bienes y servicios que son más demandados por la sociedad, lo que la gente más requiera, lo que más demande, lo que más desee, solo si el empresario lo satisface, lo provee a buen precio y buena calidad, va a tener ganancias. Es decir, en ese sistema de libertad de mercado es que surge espontáneamente un sistema justo en el cual el empresario, buscando quizás de manera no virtuosa sus ganancias, se pone al servicio de los consumidores y del pueblo. Perfecto. Ahora, dentro de nuestra Constitución, en el artículo 58, ¿Vale? encontramos un sistema económico donde se ubica, ¿no? O sea, cerca de la economía social del mercado en el Perú. Usted nos explicaba muy bien acerca del ordoliberalismo y todo lo que tiene que ver en esta rama. Y queremos saber si de la teoría a la práctica realmente en nuestro país se da esto y se practica, ¿no? Tal como los valores dentro de la teoría. Lo malo de nosotros los peruanos es que copiamos las leyes de otras latitudes. Ese artículo lo copió el PPC de la Constitución alemana. Y no hay una economía social de mercado en el Perú. Se trató de ponerlo como referencia, como meta a la cual llegar. Lamentablemente, cuando vemos las economías sociales de mercado europeas, vemos que también tienen sus problemas, lo cual no quita que no sea un norte adecuado, siempre y cuando entendamos bien ese término social del mercado. Con economía social del mercado nos referimos a una economía de mercado que tiene ciertas políticas sociales para los más pobres. No nos referimos a una economía socialista de mercado. Y con la economía social del mercado me puedo imaginar muy bien un sistema de economía clásica liberal donde las funciones son la seguridad externa, la seguridad interna, la infraestructura y la justicia, agregándose quizás para los más pobres tres políticas sociales. Una, la de vouchers, que equivalen a dinero para la gente más pobre para que se atienda en los nosocomios privados de salud que más quiera, vouchers de educativos para los más pobres, para que puedan acceder a los colegios que más desean y hagan competir los colegios entre sí, y un vouchers con los cuales los ancianos puedan hacer efectivas sus jubilaciones. Eso es otra forma de hacer economía social de mercado, no subsidiando la oferta, es decir, no dando clínicas públicas, no dando colegios públicos, no dando asilos para los ancianos, sino subsidiando la demanda, que sea cada familia con su educando, que sea cada enfermo con su enfermedad, con el voucher que recibe del Estado, que decida a qué nosocomio ir, que decida en qué colegio poner a su hijo. Exacto. Y entonces, ¿usted cómo definiría la economía que se da en el Perú? Todo el mundo se pregunta. Bueno, yo diría que en el Perú, y acá me van a disculpar si les tengo que dar la razón al Partido Comunista, tenemos un capitalismo burocrático. Es decir, esa palabra capitalismo burocrático, tal como lo diagnostica el Partido Comunista, en términos neoclásicos, en términos de economía tradicional, vendría a ser un mercantilismo, es decir, un sistema de mercado en el cual el gobierno da prebendas y dádivas a sus amigos, da privilegios, donde se reparten los negocios entre los que más pueden ser amigos del gobierno, donde los negocios son para aquellos que se organizan mejor políticamente alrededor del poder y donde no hay acceso a la propiedad privada para todos. Es decir, hay acceso a la propiedad privada, hay libre comercio para los más grandes, para los más poderosos, para el común de la calle, el ciudadano de a pie,
no tiene libre comercio, no tiene acceso a la propiedad privada, no puede hacer nada con su iniciativa privada porque está sofocada con una serie de reglamentos que le impiden desarrollarse económicamente. Así es, ¿no? Y además tenemos pues ese problema burocrático, toda esta clase de problemas que realmente pues asfixian a los pequeños empresarios, a los medianos, ¿no? Y realmente pues los partidos, todos hablan de la economía social del mercado, pero en forma teórica y en la práctica no vemos eso tal como usted lo menciona. Inclusive peor, ahora los propios partidos han sido estatizados. Ya los partidos no pueden diseñar sus propios programas de gobierno, sino usted, si quiere, revise uno de los decretos del Jurado de Elecciones, hasta inclusive la forma de programar su plan de gobierno está determinado por ciertos esquemas preestablecidos por el Jurado Nacional de Elecciones. Es decir, a los partidos se les obliga a tratar ciertos temas que quizás no sean materia del partido. En otras palabras, el Estado ha extendido tanto sus tentáculos que ya es imposible para el sector privado sobrevivir si no tienes contactos políticos al gobierno. Exacto, Y ¿no? lamentablemente la consecuencia de eso es que el peruano muy temprano aprende que el vivo vive el tonto y el tonto de su trabajo. El vivo es el que tiene contactos políticos, el que se avía con la ley, el que se protege con los contratos, con el Estado, y el tonto somos todos nosotros que vivimos de nuestro trabajo, que lamentablemente nos cuesta mucho producir nuestro pan de cada día. Exacto, exacto. Bueno, es lamentable. Ojalá que este mal se arranque de raíz. Y bueno, ya trasladándonos a otros temas, ¿no? Sobre todo para tratar estos términos que a veces la población lo utiliza mucho, ¿no? Es el famoso cliché del neoliberalismo. Que no sé Sí, cuál es el origen, ¿no? Porque hasta donde fue una creación acuñado por un ex socialista alemán. Quisiera que nos dé más detalles al respecto. sí, mire, acá en Latinoamérica se ha tildado de neoliberalismo aquellos regímenes que se han guiado por el acuerdo del consenso de Washington. Es decir, hubo un economista, me parece que se pedía Williamson, que en una reunión muy corta estableció una serie de puntos diciendo que para que las economías latinoamericanas se estabilicen, tenían que cumplir, eran de 4 a 10 indicaciones. Entre ellas, equilibrar el presupuesto, privatizar ciertas empresas, mejorar la educación, mejorar la salud. Y en lo que ha devenido ese consenso de Washington, firmado por el economista Williamson, es justamente en esa mezcla, ese contubernio que tiene los empresarios, que no son empresarios, sino que son empresauros, que se echan en la cama con el gobierno y hacen juntos negocios y permiten que los socialistas saquen sus leyes sociales para que estén contentos. Es decir, el empresario dice, déjame a mí los privilegios, y tú, socialista, saca tus leyes para que estés contento con tus trabajadores. Y el efecto es un tremendo sistema tramposo y un sistema de ciclo vicioso, en el cual todos nos estamos ahogando y en el cual solo las personas con mayores contactos políticos son los que están cosechando a un beneficio, a costa de las mayorías. Lamentablemente el neoliberalismo es eso, es un poco de mercado, pero para los grandes. Es propiedad privada, pero para los grandes. ¿Dónde está la estabilidad tributaria que le otorgan a las grandes mineras internacionales? Quisiéramos los chiquitos del Perú tener esa misma estabilidad tributaria. ¿Dónde está el respeto del derecho a la propiedad privada para nosotros los chiquitos? ¿Dónde está la libertad comercial en los TLCs para dentro del país? No hay esa misma libertad económica internacional para los grandes, para los flujos comerciales internos dentro del país. Exacto, exacto. Y bueno, esa palabra es la que se tergiversa y bueno, se utiliza demasiado, ¿no? Claro, y se Ahora, usa mal, porque no es un liberalismo, es un neosocialismo en realidad. exacto, exacto, ¿no? La creación socialista. Bien, ahora, con respecto a los monopolios, ¿no? Muchos se preguntan, ¿cuál es la receta Bueno, perfecta para un monopolio? Los partidos todos arman sus programas de gobierno
Y bueno, empiezan a atacar, ¿no? A todo esto y algunos se quejan, claro que es cierto que hay mucho daño que ocasionan, Bueno, pero queremos que cuál sería el rol principal del Estado frente a esos monopolios que a veces pues tienen mucha intervención o son protegidos por el mismo Estado. justamente en tu pregunta está la clave de la respuesta. Tradicionalmente, las ciencias económicas mainstream, la de la corriente principal, sostienen que monopolio es eso, mono, uno, polio, pero eso es falso, porque ni un monopolio se sostiene si no está protegido a través ya sea de leyes o reglamentos o apoyo administrativo burocrático del Estado. En otras palabras, si tú tienes un vendedor, pero ese vendedor se enfrenta, gracias a que no tiene privilegios legales, gracias a que no hay ni una burocracia que lo protege, gracias a que no hay permisos especiales excedentes, si no lo protege nada de eso, se enfrenta a una competencia potencial que no le permitirá hacer abuso de los precios. Entonces, la mejor receta contra el monopolio no es un Indecopi, sino es que el Estado desreglamente todos los permisos necesarios para constituir empresas y no les dé privilegios sectoriales a las empresas. Exacto, ¿no? Y como hemos visto pues con algunos monopolios que están muy ligados al Estado, ¿no? ¿Qué opinión tiene acerca de Odebrecht? Bueno, para mí era de esperar que con un Estado que crece tanto como el que ha crecido el Estado peruano desde el año 2000, con tantos recursos y tantas funciones, era cosa de tiempo de que se corrompiera. Un Estado excesivamente grande va a tender a corromperse. ¿Por qué? Porque los políticos no tienen ni un incentivo a cuidar los recursos, ya que no son sus recursos, a ellos no les cuesta nada, y el fin al cual los aplican tampoco les cuesta ni un beneficio ni un premio, porque si invierten mal en un puente, tampoco ellos van a tener castigo. Entonces, se da la corrupción naturalmente. La única forma sistemática en la cual debemos luchar contra la corrupción no es con esta histeria anticorrupción que estamos viviendo, sino achicando al Estado a sus funciones propias, a la seguridad interna y externa, a la justicia y a la infraestructura, y dejando de lado las demás funciones y recursos del Estado para que cuando el Estado no tenga de dónde robar, tampoco no se robe. Es decir, quítale el agua a la pecera y los peces morirán. Exacto, ¿no? Al parecer es la propuesta más viable, la reducción del Estado, limitar el Estado, incluso reducir o fusionar tantos ministerios que en verdad son nidos de corrupción. Y Y son, bueno, y se replican, son duplicativos. En muchos ministerios las funciones se duplican. Yo creo que podríamos reducir el Estado a 5 ministerios y sería más que suficiente. bueno, sería una idea excelente para todos los candidatos para este 2021. Y justamente ahí va mi pregunta final, ¿no? Para cerrar este segmento. ¿Qué opinión tiene acerca de estas elecciones que se aproximan? ¿Qué candidatos pueden ser los más favorables? Algunos que pueden tener ciertos impactos positivos, ¿no? Porque ahora vemos que quiere ser otro presidente. Mire, yo creo que la oferta política que tenemos actualmente es más de lo mismo. No va a haber cambios para el futuro próximo. Son los mismos sistemas de mezcla socialista y mercantilista la que nos están ofreciendo la misma medicina mala, el mismo veneno de siempre. La única esperanza que tengo yo es a un pequeño grupo que estoy observando que se está formando, que se llama Partido de Evolución. Es una iniciativa de profesionales que se están formando, están constituyéndose como partido, pero todavía no van a estas elecciones. Creo que ellos están tratando de formar partido ideológico para el 26, pero es la única esperanza que yo le veo al Perú, y como le digo, debemos no debemos poner muchas esperanzas en estas elecciones del 21 porque va a ser la misma medicina, o mejor dicho, el mismo veneno de siempre.
crudo pero real, pero real. Bueno, para finalizar ya este bloque, queremos sus palabras finales y esperamos tenerlo muy pronto en el programa, que está muy interesante todo lo que ha venido detallando. Te agradezco, Andrea, te agradezco. Tiempo. Espero no haber sido muy combativo, espero no haber sido demasiado crítico. La realidad peruana amerita que seamos críticos. Yo soy totalmente pro-capitalista, totalmente pro-mercado, totalmente pro-propiedad privada. Sin embargo, eso no me quita, no deja que me quite la venda de los ojos y vea la realidad. Hay una realidad acuciante que necesita ser enfrentada con medidas de mercado, porque son justamente las medidas de mercado las que van a capitalizar al país, aumentar las inversiones, aumentar la demanda laboral y por lo tanto aumentar los salarios reales y mejorar el nivel de vida del Perú. Es la única salida que tenemos. Bueno, muchas gracias por su tiempo y lo invitamos pronto para que pueda seguir Gracias a ti, Andrea. tan importantes. Muchas gracias a ti, Andrea, que tengas mucho éxito en tu programa. Gracias. Bueno, amigos, ha sido todo por hoy. Nos vemos el próximo miércoles con temas mucho más interesantes, solo aquí por Expreso TV y Diario Expreso.